David Williams había pasado 3 años asegurándose de que su hija Sophie, de 7 años, nunca tocara una pieza de ajedrez. Nunca aprendió la diferencia entre un caballo y un alfil, nunca descubrió el juego que le había costado todo. La promesa que le había hecho a su esposa moribunda resonaba en su mente cada vez que Sophie le preguntaba por el juego del rey y la reina. Había visto a otros niños jugando. Pero esa tarde de martes, en la sala de conferencias acristalada de la directora ejecutiva Amanda Sterling, cuando Sophie se acercó silenciosamente al ajedrez abandonado e hizo su movimiento inicial, peón a rey 4, exactamente como su madre le había enseñado en secreto años atrás, algo extraordinario sucedió. Amanda Sterling, la mujer que había construido un imperio tecnológico mientras sepultaba su propio dolor ajedrecístico, miró el tablero y sintió que las lágrimas corrían por su rostro por primera vez desde que perdió a su esposo e hijo. David no tenía ni idea de que el primer movimiento prohibido de su hija acababa de desatar una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. La ironía de que David Williams llevara a Amanda Sterling a Sterling Tech y la trajera a diario no le pasaba desapercibida. Ahí estaba, un hombre que había competido en torneos estatales de ajedrez, y ahora pasaba el tiempo en atascos con una mujer que probablemente ganaba más en una semana de lo que él vería en 5 años. Pero el sueldo fijo y el horario predecible funcionaban para un padre soltero que necesitaba estar en casa para los cuentos de Sophie y los panqueques de la mañana. David había aprendido a apreciar el lujo silencioso del sedán negro de Amanda, la forma en que ella apenas reconocía su presencia, salvo por amables asentimientos y breves instrucciones sobre la hora de recogida. Era exactamente el tipo de trabajo invisible que le permitía centrarse en lo que realmente importaba: criar a su hija sin las complicaciones que habían destruido su vida anterior. Amanda Sterling se había forjado una reputación leyendo a la gente, viendo a través de las fachadas corporativas e identificando las verdaderas motivaciones detrás de cada apretón de manos y propuesta de negocio. Pero su chofer seguía siendo un misterio que nunca se había molestado en resolver. David era puntual, profesional y nada destacable. Justo lo que necesitaba en un empleado. Había notado su forma cuidadosa de hablar, la inteligencia que se reflejaba en su mirada cuando creía que nadie la veía. Pero Amanda se había acostumbrado a no involucrarse en las historias de los demás. Su propio dolor ya era bastante complicado sin tener que cargar con la carga emocional de personas cuyas vidas se cruzaban con las suyas solo por necesidad y sueldo. La mañana que lo cambió todo empezó como cualquier martes. David llegó al ático de Amanda en el centro a las 7:15 en punto y esperó en el vestíbulo mientras ella terminaba sus conferencias telefónicas con la oficina de Tokio. Sophie estaba resfriada esa semana y su niñera habitual había llamado diciendo que estaba enferma, lo que dejó a David sin otra opción que llevar a su hija con ella. Había empacado libros para colorear, bocadillos y su elefante de peluche favorito, con la esperanza de mantener a Sophie entretenida durante lo que prometía ser un largo día de reuniones y recados. Cuando Amanda salió del ascensor con su traje negro a medida, se detuvo un instante al ver a la niña sentada junto a David en el vestíbulo. «Disculpe las molestias, señorita Sterling», dijo David, levantándose rápidamente y ajustándose la corbata. «Mi guardería habitual se canceló y no pude encontrar una sustituta con tan poca antelación. Sophie estará muy callada, lo prometo». Amanda miró a la niña, que la observaba con esa curiosidad franca que solo poseen los niños de 7 años. Sophie tenía los ojos oscuros y la expresión seria de su padre, pero había algo más allí, una atención que le recordó a Amanda a alguien en quien se había esforzado por no pensar. Tras un momento de vacilación, Amanda asintió brevemente y se dirigió al coche, dejando que David recogiera las cosas de Sophie y la siguiera. El viaje a Sterling Tech fue inusualmente silencioso con Sophie pegada a la ventanilla, viendo cómo la ciudad despertaba mientras Amanda revisaba documentos en su tableta. David captó la mirada de su hija por el retrovisor y sonrió, aliviado de que se portara tan bien como le había prometido. Pero no podía quitarse la sensación de que Amanda miraba furtivamente a Sophie, observándola con la misma intensidad que solía reservar para los informes trimestrales y los análisis de mercado.
Cuando llegaron al edificio de Sterling Tech, Amanda sorprendió a todos al sugerir que Sophie estaría más cómoda esperando en la sala de espera ejecutiva en lugar de estar sentada en el coche durante horas. David quiso protestar, pero un hombre ya se dirigía al ascensor, lo que le obligó a seguirlo con la mochila de Sophie y una creciente sensación de inquietud. La planta ejecutiva de Sterling Tech le parecía un museo a Sophie, con sus superficies pulidas, sus voces susurrantes y adultos que se movían con esa energía decidida que la hacía querer susurrar. David la sentó en una mesita en la sala de espera con sus libros para colorear en una caja de jugos. Recordándole que se quedara quieta mientras acompañaba a Amanda a sus reuniones. Sophie asintió solemnemente, absorta ya en un dibujo de lo que parecía un castillo rodeado de diminutas figuras. Pero en cuanto los adultos desaparecieron por el pasillo, la atención de Sophie se desvió hacia los demás objetos de la habitación. Los caros libros de mesa, las esculturas abstractas, y lo más intrigante, el juego de ajedrez que estaba en una mesita auxiliar cerca de la ventana. Sophie había estado fascinada por las piezas de ajedrez desde que tenía edad suficiente para reconocer formas y patrones. Había algo en la forma en que estaban dispuestas en filas ordenadas, cada una diferente, pero claramente parte de la misma familia, que apelaba a su sentido del orden y la belleza. David siempre cambiaba de tema cuando ella preguntaba por ajedrez, redirigiendo su atención a otros juegos y actividades con una firmeza que no admitía discusión. Pero ahora, a solas con las elegantes piezas de madera que parecían brillar bajo la luz del atardecer, Sophie sintió la necesidad de tocarlas, de comprender que las hacía tan especiales que su padre ni siquiera soportaba oír sus nombres. El juego de ajedrez de Sterling Tech era claramente caro, la clase de obra maestra tallada a mano que debería estar en una vitrina de coleccionista en lugar de en el salón de una oficina. Sophie se acercó con cuidado, como le habían enseñado a manejar objetos delicados, y se puso de puntillas para observar mejor las piezas. Los reyes y las reinas eran altos y majestuosos. Los alfiles llevaban sombreros puntiagudos, y los caballos parecían los caballos de sus libros ilustrados. Pero fueron las pequeñas piezas de la primera fila las que captaron su atención. Los peones que parecían soldaditos montando guardia. Sophie recordó algo que su madre le había dicho una vez, en uno de esos vagos recuerdos que podrían haber sido un sueño, sobre cómo incluso las piezas más pequeñas podían convertirse en las más importantes si eran lo suficientemente valientes como para seguir adelante. Amanda regresó de su reunión antes de lo previsto, tras interrumpir una conferencia telefónica que no iba a ninguna parte productiva. Estaba pensando en las proyecciones trimestrales y el próximo lanzamiento del producto cuando entró en la sala de espera ejecutiva y vio a Sophie de pie junto al juego de baúles. Por un instante, Amanda sintió que se le cortaba la respiración. La postura de la niña, la forma en que estudiaba las piezas con intensa concentración, le recordaba tanto a Isen que Amanda tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Su hijo se había acercado al ajedrez con esa misma curiosidad reverente, tratando cada pieza como un personaje de una historia que ansiaba comprender. Sophie percibió la presencia de Amanda y se giró, no sorprendida, sino contenta de tener compañía. «Son preciosas», dijo simplemente, señalando las piezas del baúl. «Son tuyas». Amanda asintió, sorprendida por la firmeza de su propia voz al responder. «Fueron un regalo de mi familia». «¿Sabes jugar?». Sophie negó con la cabeza, pero siguió estudiando el tablero con evidente fascinación. «Mi papá dice que no puedo aprender. Se pone triste cuando le pregunto sobre el juego del rey y la reina». La inocencia de la explicación de Sophie golpeó a Amanda como un puñetazo, recordándole su propia y complicada relación con el juego que una vez le había dado tanta alegría a su familia. Sin saber muy bien por qué, Amanda se acercó al tablero de ajedrez. «¿Quieres que te enseñe cómo se mueven las piezas?», preguntó, con la voz más suave de lo que había sido en meses. El rostro de Sophie se iluminó de emoción, pero luego dudó, mirando hacia el pasillo por donde había desaparecido su padre. «Papá podría enfadarse», dijo con incertidumbre. Amanda se arrodilló a la altura de los ojos de Sophie,
viéndose reflejada en los ojos oscuros de la niña. No tenemos que jugar una partida de verdad. Podría mostrarte qué pieza es cuál. Eso no es jugar de verdad, ¿verdad? Sophie consideró esta lógica y decidió que tenía sentido. Asintiendo con entusiasmo y acercándose al tablero, las manos de Amanda temblaron ligeramente al recoger el rey blanco, recordando la última vez que había tocado esas piezas. Había sido la mañana del accidente cuando Isen insistió en traer su ajedrez al torneo para que le diera buena suerte. Richard se rió y dijo que tendrían muchos juegos de ajedrez en el lugar, pero Isen insistió en que sus propias piezas le ayudarían a jugar mejor. El recuerdo debería haber sido doloroso, pero, de alguna manera, con Sophie observándola con tanta atención, se sintió más como un regalo que como una herida. Este es el rey, explicó Amanda, colocando la pieza con cuidado en la pequeña palma de Sophie. Es la pieza más importante del tablero, pero también una de las más débiles. Todos los demás tienen que protegerlo. Sophie examinó al rey con cuidado, dándole vueltas en sus manos y recorriendo la corona tallada con un dedo. ¿Por qué es importante si es débil?, preguntó. El tipo de pregunta lógica que a los adultos a menudo les costaba responder. Amanda sonrió por primera vez en semanas, recordando cómo Isen le había preguntado. Exactamente lo mismo durante su primera lección de ajedrez. Porque todo el juego se trata de proteger lo que más importa, dijo. A veces, las cosas más preciadas no son las más fuertes ni las más rápidas. A veces son simplemente las que no podemos soportar perder. Sophie asintió como si esto tuviera sentido, colocando con cuidado el rey de nuevo en el tablero exactamente donde lo había encontrado. El sonido de pasos en el pasillo hizo que ambos levantaran la vista, y Amanda se apartó rápidamente del cofre cuando David apareció en la puerta. Su expresión cambió de inmediato al ver a Sophie de pie cerca del tablero. Su rostro palideció de una manera que hizo que Amanda se preguntara qué historia se escondía tras su evidente angustia. Sophie, ¿qué haces?, preguntó con la voz tensa por una ansiedad apenas controlada. Solo estaba mirando, papá, respondió Sophie con inocencia. La señora Amanda me estaba enseñando las piezas. Sabías que el rey es el más importante, pero también el más débil. David apretó la mandíbula mientras miraba a su hija y luego a Amanda, claramente luchando con emociones mucho más profundas que la simple sobreprotección paterna. El chico metió la mano debajo de ella y la empujó con el brazo antes de que Amanda observara lentamente el rostro de David, notando cómo sus manos se cerraban en puños a los costados y la tensión en sus hombros que sugería que estaba librando una especie de batalla interna. Esta no era la reacción de un padre que simplemente no quería que su hijo jugara en horario de trabajo. Era la respuesta de alguien a quien el ajedrez le había dolido de verdad, que lo asociaba con el dolor de una manera que hacía que los complejos sentimientos de Amanda parecieran simples en comparación. No estábamos jugando, dijo en voz baja, intentando calmar la situación. Sophie solo sentía curiosidad por las piezas, pero David ya se acercaba a su hija. Sus movimientos eran cuidadosos pero urgentes, como si se acercara a un animal peligroso que podría salir disparado en cualquier momento. Es hora de irnos, Sophie, dijo David, tomando su mochila con manos temblorosas. Ya hemos molestado bastante a la señorita Sterling por hoy. Sophie parecía confundida por la repentina urgencia de su padre, mirándolos a él y a Amanda como si intentara comprender qué había hecho mal. Pero la señorita Amanda me estaba enseñando sobre el rey, protestó. Es importante porque la gente lo quiere, no porque sea fuerte. El rostro de David palideció aún más ante las palabras de su hija. Y Amanda se encontró dando un paso adelante sin pensar, impulsada por el impulso de proteger a esta niña del dolor que irradiaba su padre en oleadas que no podía comprender. Sophie no hizo nada malo, dijo Amanda con firmeza, sorprendiéndose a sí misma con el tono protector de su voz. Era muy educada y cuidadosa con las piezas. David la miró con una expresión que podría haber sido de gratitud o resentimiento. Era imposible distinguir cuál. Gracias por su paciencia, señorita Sterling, dijo formalmente, echándole la mochila al hombro y tomándole la mano. No volverá a suceder. Mientras caminaban hacia el ascensor,
Amanda oyó a Sophie preguntarle a su padre en voz baja por qué la partida de rey y reina lo ponía tan triste, pero la respuesta de David fue demasiado baja para que ella la entendiera. Se quedó sola en el salón, mirando el ajedrez e intentando comprender por qué ver a una niña de 7 años haciendo preguntas inocentes la había conmocionado más que cualquier crisis empresarial. Esa noche, Amanda se sintió incapaz de concentrarse en los informes esparcidos sobre la mesa del comedor. No dejaba de pensar en las preguntas de Sophie, en la forma en que la niña había manejado las piezas de ajedrez con tanta reverencia y curiosidad. Pero más que eso, no podía dejar de pensar en la reacción de David, el miedo en sus ojos, la forma en que prácticamente había huido de la habitación como si fuera ajedrez. En sí mismo, era una amenaza para la seguridad de su hija. Amanda había construido su carrera comprendiendo las motivaciones de las personas. Pero David Williams era un rompecabezas que no podía resolver con sus herramientas habituales de observación y análisis. ¿Qué clase de historia podía hacer que un hombre adulto le tuviera tanto miedo a un juego de mesa que se negara a dejar que su hija siquiera mirara las piezas? La respuesta llegó a ella gradualmente, en piezas tan cuidadosamente ordenadas como cualquier estrategia de ajedrez. Amanda se encontró recordando su propia relación con el ajedrez. Como el juego había pasado de ser una fuente de alegría familiar a un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. Si el ajedrez podía provocar ese tipo de respuesta emocional en ella, ¿qué podría representar para alguien como David? Pensó en la forma cuidadosa en que le había hablado a Sophie. La dulzura en su voz que sugería un profundo amor complicado por un profundo miedo. Amanda había visto esa misma combinación en su propio espejo durante los meses posteriores al accidente, cuando cada pieza de ajedrez en su apartamento era un cuchillo retorcido en una herida abierta. Incapaz de dormir, Amanda caminó hacia su estudio y abrió el armario donde había guardado todo. De los materiales de ajedrez de Eisen después del funeral. Sus libros para principiantes todavía estaban allí, junto con un cuaderno donde anotaba sus juegos favoritos y el pequeño juego magnético de viaje que insistía en llevar a todas partes. Amanda sacó uno de los cuadernos de Eisen y sonrió al ver su letra cuidadosa, la forma en que decoraba los márgenes con dibujos de caballos y castillos. En la última página que había escrito, había una nota que le dio un vuelco el corazón. Movimiento inicial, peón a rey 4. Papá dice que esto es valiente porque el peón va primero para proteger a todos los demás. Mamá dice que demuestra que no tienes miedo de empezar la partida. El recuerdo golpeó a Amanda con una fuerza inesperada. Eisen siempre abría con peón a rey 4, el mismo movimiento que había visto a Sophie examinar con tanto interés ese mismo día. No era una apertura poco común, pero algo en la forma en que Sophie miraba a esas piezas delanteras. Las preguntas que le había hecho sobre valentía y protección sugerían una familiaridad que iba más allá de la curiosidad casual. Amanda se preguntaba si Sophie había aprendido de alguna manera los fundamentos del ajedrez a pesar de la evidente prohibición de su padre. Si quizás la historia de la familia Williams era más compleja de lo que había supuesto inicialmente. La idea de que esta niña de 7 años pudiera tener sus propios secretos de ajedrez hizo que Amanda sintiera una conexión con la niña que la sorprendió por su intensidad. A la mañana siguiente, David llegó al edificio de Amanda con Sophie una vez más, explicándole con disculpas que su niñera suplente también había fracasado y prometiéndole que sería la última vez. Amanda se encontró deseando volver a ver a la niña, aunque no podía explicar del todo por qué. Había algo en las preguntas sinceras y las observaciones minuciosas de Sophie que le recordaba no solo a Eisen, sino a ella misma a esa edad. Curiosa por el mundo, ansiosa por comprender las reglas que regían el comportamiento adulto, frustrada por los misterios que los adultos parecían empeñados en ocultarle. Cuando Sophie la miró con esos serios ojos oscuros, Amanda sintió una punzada de protección que no había experimentado desde que se convirtió en madre. Esta vez, Amanda se aseguró de estar más cerca de la sala de espera ejecutiva, buscando excusas para ver cómo estaba Sophie durante toda la mañana. Observó a la niña colorear dibujos elaborados que parecían sospechosamente formaciones de batalla, todos con patrones geométricos precisos y ubicaciones estratégicas que sugerían una mente naturalmente atraída por el pensamiento táctico.
Cuando Amanda le preguntó por el dibujo, Sophie los explicó como castillos con personas con diferentes trabajos, describiendo elaboradas jerarquías y patrones de movimiento que recordaban notablemente a las funciones de las piezas de ajedrez. Se hizo cada vez más evidente que, a pesar de la prohibición de David, Sophie había absorbido suficientes conocimientos de ajedrez para comprender los conceptos básicos del juego, incluso si nunca le habían permitido mover las piezas ella misma. Durante el almuerzo, mientras David lidiaba con un problema de aparcamiento en la planta baja, Amanda se encontró sola con Sophie de nuevo en la sala de espera. Esta vez, decidió ser más directa. Sophie, ¿puedo preguntarte algo? ¿Has visto alguna vez a alguien jugar al rey y la reina? Sophie asintió de inmediato y miró a su alrededor para asegurarse de que su padre no estuviera cerca. Mamá me enseñaba cosas, susurró, como si compartiera un secreto peligroso antes de enfermarse. Dijo que los soldaditos de adelante eran los más valientes porque iban primero para mantener a todos a salvo. Pero papá no sabe que yo lo recuerdo. La revelación de que la madre de Sophie le había enseñado los fundamentos del ajedrez lo explicaba todo. La comprensión natural de las piezas por parte de la niña. La reacción extrema de David al verla cerca del tablero. La complicada relación de la familia con un juego que claramente había significado algo importante para todos. Amanda sintió una opresión en el pecho al imaginar a David descubriendo que su esposa moribunda había compartido ajedrez con su hija. A pesar de sus aparentes reservas sobre el juego, el peso de ese secreto, la complejidad de un padre intentando honrar lo que podrían haber sido los últimos deseos de su esposa mientras protegía a su hija de algo que claramente le había causado dolor, hacían que el propio dolor ajedrecístico de Amanda pareciera casi simple en comparación. Pensó en el cuaderno de Eisen, en sus emocionadas descripciones del ajedrez como un juego donde incluso las piezas más pequeñas podían convertirse en héroes si eran lo suficientemente valientes como para avanzar. El paralelismo entre la comprensión de Eisen y el conocimiento secreto de Sophie era demasiado profundo para ser casualidad. ¿Te gustaría ver cómo se mueve el peón?, preguntó Amanda en voz baja, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que David no hubiera regresado todavía. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par con emoción y miedo a partes iguales. ¿Está bien?, preguntó Amanda, arrodillándose junto al tablero de ajedrez, pensando en los dibujos de Eisen en su cuaderno, en la alegría en su rostro durante su última partida juntos. A veces los juegos entristecen a la gente porque nos recuerdan a personas que extrañamos, dijo con cuidado. Pero eso no significa que el juego en sí sea malo. A veces, significa que el juego era tan especial que no podíamos soportar jugarlo sin nuestros seres queridos. Sophie consideró esta explicación con la seriedad de alguien mucho mayor de 7 años, asintió y se acercó al tablero. Amanda tomó un peón blanco y lo colocó en la casilla justo delante del rey. Así se mueven los peones, explicó, deslizando la pieza una casilla hacia adelante. Solo pueden avanzar, nunca hacia atrás, y protegen a las piezas más importantes que están detrás. Sophie observaba atentamente, absorbiendo cada detalle del movimiento y la explicación. ¿Puedo intentarlo?, preguntó, extendiendo la mano hacia un peón negro en el lado opuesto del tablero. Amanda asintió, con el corazón acelerado mientras Sophie levantaba con cuidado la pieza y la movía hacia adelante para imitar la demostración de Amanda. El movimiento era seguro y preciso, exactamente el tipo de instinto natural del ajedrez que no se podía enseñar. Tenía que heredarse o descubrirse mediante una comprensión más profunda de los ritmos esenciales del juego. El momento fue interrumpido por el sonido del ascensor llegando, y Amanda se apartó rápidamente del tablero mientras la voz de David resonaba por el pasillo. Sophie colocó con cuidado el peón en su posición original y se alejó del ajedrez, no sin antes dedicarle a Amanda una sonrisa cómplice que sugería que comprendía la importancia de lo que acababa de suceder. Cuando David apareció en la puerta, miró a su hija y a Amanda con el mismo cansancio que había mostrado el día anterior. Pero esta vez, Amanda tenía preparada una explicación plausible. Sophie me estaba contando sus dibujos, dijo con suavidad.
Tiene una gran imaginación para las estrategias de batalla. La expresión de David se relajó un poco, aunque Amanda notó que seguía interpuesto entre Sophie y el ajedrez. Esa tarde, Amanda tomó una decisión que la sorprendió por su espontaneidad. Le pidió a David que se quedara después de terminar sus rondas habituales, explicándole que tenía algunos recados personales que podrían ser más fáciles con ayuda extra. David asintió con su habitual cortesía profesional, aunque Amanda percibió la curiosidad en sus ojos cuando le indicó que condujera hacia el distrito residencial en lugar de sus destinos comerciales habituales. Su primera parada fue una pequeña juguetería especializada en juegos educativos y rompecabezas, donde Amanda pasó casi una hora examinando juegos de ajedrez diseñados para niños. Finalmente se decidió por un juego para principiantes con piezas más grandes y un libro que explicaba los fundamentos del ajedrez mediante historias e ilustraciones, en lugar de simples instrucciones técnicas. Sophie esperó en el coche mientras Amanda y David hacían sus compras. Pero Amanda vio a la niña observando por la ventana con evidente interés cuando salió con una bolsa de la juguetería. De regreso al edificio de Amanda, la tensión en el coche era tan intensa que se podía cortar con un cuchillo. David tenía las manos apretadas sobre el volante y Amanda prácticamente podía sentir cómo se armaba de valor para preguntarle qué planeaba. Finalmente, al entrar en el aparcamiento, David carraspeó y habló: «Señorita Sterling, si no le importa que le pregunte, ¿en qué está pensando exactamente?». Amanda se giró para mirarlo directamente, viendo el miedo, la confusión y la cautela protectora en su expresión. «Pienso que Sophie es una niña muy inteligente que siente curiosidad por algo que su padre no explica», dijo Amanda con cautela. «Y pienso que a veces las cosas que más tememos son las que más debemos afrontar». David tensó la mandíbula, y Amanda pudo verlo luchando por decidir cuánto revelarle a un jefe que estaba cruzando límites que nunca esperó poder superar. «No lo entiendes», dijo finalmente. «El ajedrez ya destruyó a mi familia una vez. No puedo permitir que vuelva a suceder». El dolor en su voz era tan intenso que Amanda sintió que las lágrimas le picaban en los ojos al recordar sus propios sentimientos complejos sobre un juego que había unido a su familia y que luego había presenciado el momento en que todo se derrumbaba. «De hecho, lo entiendo mejor de lo que crees», dijo Amanda en voz baja. «Perdí a mi esposo y a mi hijo hace 2 años. Iban camino a un torneo de ajedrez cuando ocurrió el accidente. Durante mucho tiempo, culpé al ajedrez por quitármelos. Guardé cada tablero, cada pieza, cada recuerdo del juego que ambos amaban. Pero hoy, al ver a Sophie mirar esas piezas con tanta admiración, me di cuenta de algo importante. El ajedrez no me arrebató a mi familia. Fue una de las últimas cosas que nos trajo alegría juntos. Evitarlo no honra su memoria. Solo hace que su ausencia se sienta más permanente». David permaneció sentado en un silencio atónito, procesando la revelación de Amanda e intentando reconciliar este atisbo de su dolor privado con la fachada de serenidad profesional que solía mantener. «Siento mucho tu pérdida», dijo finalmente, con la voz cargada de genuina compasión. «Pero no tienes hijos. No entiendes lo que es. Me gusta prometerle a una persona moribunda que protegerás a su hijo y luego ver cómo ese hijo se siente atraído por lo que podría hacerle daño». Amanda se giró para mirar a Sophie, que seguía esperando pacientemente en el asiento trasero, y sintió un cambio en su comprensión del miedo de David. No se trataba solo de ajedrez. Se trataba del terror de un padre, de no cumplir una promesa sagrada, de dejar que su hija descubriera algo que podría llevarla por el mismo camino, de la obsesión y la negligencia que le habían costado a su esposa. «¿Y si empezamos poco a poco?», sugirió Amanda, sorprendiéndose con las palabras incluso al pronunciarlas. «¿Y si Sophie aprendiera un poco de ajedrez, lo suficiente para satisfacer su curiosidad sin obsesionarse? ¿Y si lo convirtiéramos en una cuestión de familia y recuerdos en lugar de competencia y logros?». David la miró como si hubiera sugerido algo peligroso e imposible, negando lentamente con la cabeza. «No entiendes lo que el ajedrez le hace a la gente», dijo. «Empieza siendo inocente, solo un juego, solo diversión,
pero luego se convierte en todo. Se vuelve más importante que la gente que te rodea, más importante que sus necesidades, más importante que sus vidas. No puedo arriesgarme a que eso le pase a Sophie. Amanda metió la mano en su bolso, sacó el juego de ajedrez infantil que había comprado y lo colocó con cuidado en el asiento, entre ellos. ¿Y si no tuviera que ser así?, preguntó. ¿Y si el ajedrez pudiera ser algo diferente para Sophie de lo que fue para ti? ¿Y si le enseñáramos que los juegos están hechos para unir a las personas, no para separarlas? David miró la caja como si contuviera algo explosivo, respirando con dificultad y con las manos ligeramente temblorosas. Mi esposa intentó enseñarle a Sophie antes de morir, dijo finalmente, con las palabras saliendo atropelladas, como si las hubiera estado conteniendo durante años. María pensó que el ajedrez ayudaría a Sophie a pensar estratégicamente, a resolver problemas. Me hizo prometer que continuaría con las clases después de su muerte. Pero luego ella empeoró y yo estaba en torneos y no le prestaba atención a lo que necesitaba. Para cuando me di cuenta de lo mal que estaban las cosas, ya era demasiado tarde. El peso de la confesión de David se posó sobre el coche como una manta pesada, y Amanda se encontró extendiendo la mano para tocarle el hombro sin pensar. Intentabas mantener a tu familia, dijo con dulzura. Estabas haciendo lo que creías mejor. David negó con la cabeza. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Yo estaba haciendo lo que quería hacer, y me dije a mí mismo que era por ellos. María necesitaba mi presencia, que la escuchara cuando decía que estaba cansada, preocupada o asustada. En cambio, estaba pensando en estrategias de apertura y técnicas de finales. El ajedrez se volvió más importante para mí que la persona que más me importaba, y no puedo permitir que eso le pase a Sophie. No romperé esa promesa a María, aunque eso signifique que Sophie nunca entienda por qué tengo que decir que no. Amanda permaneció sentada en silencio un largo rato, pensando en la emoción de Isen antes de su último torneo, en las pacientes explicaciones de Richard sobre la estrategia del ajedrez, en cómo su familia había usado el juego como una forma de pasar tiempo juntos en lugar de separados. ¿Y si le enseñáramos a jugar como María quería?, preguntó finalmente, no por la competencia ni por los logros, sino por el placer de jugar. ¿Y si convirtiéramos el ajedrez en una cuestión de conexión en lugar de obsesión? David la miró con una expresión entre esperanza y terror. ¿Cómo se le enseña a alguien a amar algo sin perderse en ello?, preguntó. ¿Cómo se comparte algo que tiene el poder de destruir todo lo que uno quiere? La voz de Sophie desde el asiento trasero interrumpió su intensa conversación, recordándoles a ambos que había estado escuchando al menos una parte de la conversación. «Papá, ¿te refieres al juego del rey y la reina?», preguntó con voz baja pero curiosa. «¿Estás triste porque a mamá también le gustaba?». David se giró para mirar a su hija. Y Amanda vio que se le rompía un poco el corazón al ver la comprensión en los ojos de Sophie. «Sí, cariño», dijo con dulzura. «A mamá le encantaba el ajedrez. Quería enseñarte a jugar, pero luego enfermó y he tenido demasiado miedo para continuar con sus lecciones». Sophie consideró esta información con la gravedad de alguien mucho mayor de 7 años. «¿Querría mamá que le tuviera miedo a algo que ella amaba?», preguntó. La pregunta flotaba en el aire entre ellos, simple y profunda, e imposible de responder con otra cosa que no fuera honestidad. David miró a Amanda, luego a su hija, y ella pudo verlo sopesando la promesa que le hizo a su difunta esposa contra el miedo a repetir los errores que tanto le habían costado. «Mamá querría que tuvieras cuidado», dijo finalmente. «Querría que recordaras que los juegos deben ser divertidos, no más importantes que las personas que te quieren». Sophie asintió solemnemente y luego lo sorprendió a ambos al extender la mano para tocar la caja del juego de ajedrez. «¿Podría la señorita Amanda ayudarnos a recordar cómo divertirnos con él?», preguntó. Parecía alguien que sabía de cuidado con las cosas importantes. Amanda sintió lágrimas resbalando por sus mejillas al observar a esta pequeña familia luchando con el dolor, el amor y el coraje necesario para honrar la memoria sin dejarse atrapar por él. «Sería un honor ayudar»,
dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero solo si a tu papá le parece bien, y solo si todos prometemos recordar que el ajedrez es solo un juego. Las personas con las que jugamos siempre son más importantes que el juego en sí. David cerró los ojos un largo instante, y Amanda casi pudo verlo conversando con María, pidiéndole consejos sobre si esto era lo que ella hubiera querido. Cuando volvió a abrir los ojos, había algo diferente en su expresión. No la ausencia de miedo, sino la presencia de esperanza junto a él. De acuerdo, dijo David finalmente, la palabra saliendo como una oración. Podemos intentarlo, pero despacio, con cuidado, y si alguna vez se vuelve más importante que cuidarnos los unos a los otros, paramos. Amanda asintió, comprendiendo la magnitud de la confianza que él depositaba en ella. La primera lección debería ser sobre por qué se juega al ajedrez, dijo. No para ganar, sino para pasar tiempo juntos pensando en las posibilidades. Sofía aplaudió emocionada. Pero había sabiduría en sus ojos al mirar a los dos adultos. ¿Podemos empezar por poner las piezas en su lugar?, preguntó. Mamá siempre decía que esa era la parte más importante. Asegurarse de que todos sepan dónde ir. 3 meses después, la sala de estar ejecutiva de Amanda se había transformado en algo que parecía más una sala familiar que un espacio corporativo. El juego de ajedrez formal seguía en su pulida mesa, pero ahora estaba acompañado por el juego de iniciación de Sofie, con sus alegres colores y diagramas educativos. Todos los martes y jueves por la tarde, cuando David terminaba de conducir, los tres se reunían alrededor de los tableros para recibir lecciones que se centraban tanto en la paciencia y la empatía como en la estrategia y la táctica. Sofie estaba demostrando ser una jugadora nata, pero lo más importante es que estaba aprendiendo a ver el ajedrez como algo que unía a las personas en lugar de separarlas. David había sorprendido a todos, incluso a sí mismo, al redescubrir su amor por el juego, filtrado por la alegría de su hija y la atenta guía de Amanda. Enseñar a Sofía a jugar se había convertido en una forma de continuar el legado de María, creando nuevos recuerdos que pertenecían a los tres. Amanda, por su parte, descubrió que compartir el ajedrez con Sofía le había devuelto parte de la paz que había perdido con la muerte de Isen. La partida ya no era un doloroso recordatorio de lo que había perdido, sino una celebración de lo que había ganado, una oportunidad de volver a formar parte de una familia, aunque no fuera la que había planeado originalmente. La noche del primer torneo informal de Sofie, un pequeño evento en el centro comunitario local donde los niños podían jugar por diversión en lugar de por premios, Amanda se sintió más nerviosa que antes de cualquier presentación de negocios. Sofie representaba todo lo que habían aprendido sobre jugar al ajedrez con alegría en lugar de presión, sobre usar el juego para construir conexiones en lugar de demostrar superioridad. Mientras Sofie se acercaba a su primer oponente, un chico de su misma edad, que parecía tan emocionado y nervioso como ella, Amanda sintió que la mano de David se deslizaba hacia la suya. Juntas, observaron cómo Sofie colocaba sus piezas con la cuidadosa reverencia que María le había enseñado. Luego miraron a su oponente y sonrieron. Buena suerte, le dijo Sofía a la otra niña, haciéndose eco de algo que Amanda le había enseñado sobre deportividad. Espero que nos divirtamos. Mientras Sofía movía su primer peón al rey 4, tal como su madre le había enseñado años atrás, Amanda sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas de nuevo. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor ni de pérdida. Eran lágrimas de gratitud por las segundas oportunidades, por el coraje de enfrentar el miedo con amor y por la inesperada familia que se había formado en torno a un juego que una vez había roto corazones, pero que ahora los estaba sanando. David le apretó la mano suavemente, y Amanda supo que María y Isen estarían orgullosos de los tres por aprender que las jugadas más importantes en cualquier juego eran las que unían a las personas. El torneo duró 3 horas y Sofie ganó 2 partidas, perdió una y entabló otra. Pero los resultados no importaban tanto como verla estrechar la mano de cada oponente, comentar jugadas interesantes con otros padres y volver corriendo con Amanda y David después de cada partida para compartir lo que habían aprendido. De camino a casa,
Sophie se quedó dormida en el asiento trasero, agotada, pero feliz, agarrando la pequeña cinta de participación que se había ganado. Amanda y David viajaron en un cómodo silencio, ambos procesando las emociones de ver a Sophie dar sus primeros pasos reales en el mundo del ajedrez que ambos temían y amaban. Gracias, dijo David en voz baja al entrar en el edificio de Amanda, por ayudarme a recordar que el regalo de María a Sophie no fue el ajedrez en sí. Fue la capacidad de encontrar alegría en los desafíos, de conectar con otras personas, de ser lo suficientemente valiente para dar el primer paso incluso cuando no se sabe cómo terminará la partida. Amanda sonrió, pensando en el cuaderno de Isen y sus emocionados dibujos de piezas de ajedrez como valientes soldaditos. Gracias por confiarme algo tan preciado, respondió. Por dejarme ser parte del viaje de Sophie y del tuyo. Por mostrarme que es posible honrar el pasado sin dejarse atrapar por él. Mientras Amanda caminaba hacia su edificio, oyó a Sophie moverse en el asiento trasero, murmurando soñolienta sobre movimientos de peones y nuevos amigos. Se giró y vio a David ajustando la manta de su hija con la delicadeza de quien entendía que las victorias más importantes no se conseguían en una sola casilla, sino en los momentos tranquilos de amor y protección cotidianos. El juego de ajedrez en la sala ejecutiva de Amanda los estaría esperando el martes, listo para la siguiente lección de un programa que se había expandido mucho más allá de las reglas de cualquier juego. Aprendían sobre la familia, sobre el perdón, sobre la valentía que requería dejar atrás el miedo y dar paso a la esperanza. Y lo aprendían juntos, paso a paso, con toda la paciencia y el cariño que el amor requiere.